en sus notas, busquen por favor ahí en sus notas, hermanos. Hoy vamos con el punto 3 romano, y de hecho es diagrama de los tres árboles. En algún momento en el curso anterior lo había yo mostrado, pero hoy lo vamos a ver, hermanos, de una manera, pues un poquito más detallada. O sea, hoy la clase va a hablar de lo que es el diagrama de los tres árboles. ¿De dónde sale la idea, hermanos, del diagrama de los tres árboles? ¿En qué nos estamos basando en cuanto a este punto del diagrama de los tres árboles que después se sistematizó como un estudio o como un proceso para entender la respuesta del corazón de las personas dentro de la consejería bíblica, ¿no? Entonces, para esto, hermanos, voy a pedirles que busquen en sus Biblias Jeremías capítulo 17. Pues les pido que busquen en sus Biblias Jeremías capítulo 17, ¿sí? Y, y ahora sí que los versículos que van a ser de nuestro estudio van a ser de los versículos 5 al 10. Entonces, Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 10. Jeremías 17, versículos 5 al 10. Y ya que estemos ahí, hermanos, ustedes los voy a leer, ustedes me siguen con su lista. Dice así el texto. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni se dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, leyendo esto, hermanos, ya encontramos imágenes de lo que va a ser nuestro diagrama de los tres árboles, ¿no? Pero ustedes ahí, si quieren subir este que dice entendiendo el corazón, hijo, para que lo vean eso de todos compartir, ¿no? Que dice entendiendo el corazón. Uh-huh. Sí, compartir pantalla, y tenemos ese que dice entendiendo el corazón. Sí. Ahí está, ya se ve ahí. Y entonces, entendiendo el corazón y observando la imagen, hermanos, que dice comportamiento en la parte superior del medio, y luego de la parte superior derecha tiene una manzanita y a la izquierda también. Entonces, la parte superior derecha dice buen fruto, y la parte superior izquierda dice mal fruto, ¿no? Y tenemos pasajes como, donde dice comportamiento abajito, dice Jeremías 17 del 5 al 10, Marcos 7 del 14 al 23, Efesios 4 del 22 al 24, y vemos que hay una línea punteada, ¿verdad? Entonces, esos versículos de Efesios a Jeremías que tenemos ahí, está hablando del hombre exterior, de hecho ustedes ya lo están observando ahí, ¿no? Está hablando del hombre exterior. Y luego, debajo de la línea punteada, dice, donde dice buen fruto, abajo de la línea punteada dice hombre interior. Y para el hombre interior tenemos pasajes como Colosenses 3 del 1 al 17, Gálatas 5 del 16 al 26 y Santiago 1 del 12 al 15. Entonces, hasta este momento, hermanos, cuando hablamos del comportamiento, según la manzanita que vemos del lado derecho es buen fruto, es el hombre exterior, mal fruto, el hombre exterior. Y luego, la línea punteada hacia abajo, bueno, tenemos ahí, para el hombre exterior, tenemos ahí pasajes, igual lo mismo para el hombre interior, tenemos algunos pasajes, y vemos que hay un corazón en la parte inferior, ¿no? En medio, en la parte inferior, dice corazón, mente, centro de control, y tiene otros pasajes, Génesis 6:5, Proverbios 25, Jeremías 6:14, Jeremías 17:9. No me estoy metiendo ahorita a los pasajes, hermanos, porque son muchos, y
Y me quiero centrar más ahorita que hablemos de lo que es el diagrama de los tres árboles. Pero viendo otra vez este esquema, vemos el corazón en el centro y del lado derecho tenemos enfoque en Jesucristo es el buen fruto, ¿no? Pues enfoque en Jesucristo es el buen fruto, habla de la conciencia, la motivación y los deseos. Entonces la conciencia, motivación y deseos, cada uno de ellos tiene sus propios pasajes bíblicos. Eso ustedes, hermanos, con tiempo y en casa lo van a poder revisar. ¿Okay? Y luego del lado izquierdo tenemos enfoque en el yo, ¿verdad? Enfoque en el yo y en la parte inferior izquierda dice pensamientos y deseos. Y otra vez, entre los pensamientos y deseos encontramos otros pasajes bíblicos, ¿no? De este diagrama, hermanos, se va a desprender, de este diagrama se va a desprender el diagrama de los tres árboles, donde, por ejemplo, el árbol central, ¿sí? El árbol central es Jesucristo, la fuente de vida, ese es el árbol central. El árbol de la derecha, que dice buen fruto, es precisamente pensando en el Señor, ¿no? Y el árbol de la izquierda es el mal fruto, ¿no? Aunque en el diagrama de los dos árboles está un poco invertido, ahorita se lo explico, pero mi punto es observar de dónde sale el diagrama, ¿no? Y el diagrama realmente sale, hermanos, de Jeremías 17, del 5 al 10. Ahí vamos a avanzar, ¿sí? Y, a ver, ahí, hermanos, tenemos unos como arbolitos. Bueno, tenemos una imagen media caricaturesca, ¿no? Y en esa imagen, hermanos, tenemos, yo les decía, en la cruz es un árbol, ¿ok? Entonces, el árbol de la derecha es el árbol del yo, y el árbol de la izquierda es el árbol del fruto en el Señor, ¿ok? Ya estando ahí, hermanos, quisiera que pongan atención en el diagramita, este dibujo que estamos teniendo ya. Ya que estamos ahí, hermanos, en este dibujito, volvamos de nuevo allá a sus Biblias en Jeremías 17, del 5 al 10, ¿sí? Y dice desde el versículo 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne sobre su brazo y corazón se aparta de Jehová. Entonces, ya esa primera parte, hermanos, es el árbol de la derecha y es precisamente, hermanos, ahí ya empezamos a ver la cosecha. Entonces, dice el versículo 6, será como la retama del desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Entonces, ¿qué representa el árbol de la derecha? Representa precisamente el versículo 6 de Jeremías 17, ¿ok? Que represente las espinas, la sequedad, esa mala tierra, ¿sí? Entonces, desde arriba, hermanos, vamos a ver el árbol de la derecha, que es el que representa el versículo 6, que es el que representa la sequedad, las espinas, el punto desértico. Y en la parte de arriba de ese árbol de sequedad, hermanos, dice cosecha. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Ok? Pero dice, el versículo 7 dice, bendito el varón, dice que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar el fruto. En el versículo 8, en la parte de abajo, hermanos, cuando vemos nosotros al sol, el sol representa precisamente este calor que está en el versículo 8 de Jeremías 17. Entonces, el sol representa ese calor que está en Jeremías 17, el versículo 8, y el sol son la situación, es el problema que está enfrentando el aconsejado, ¿ok? Entonces, el sol es el problema que está enfrentando el aconsejado. Sea enfermedad, sea turbación, sea depresión, sea algún problema en particular, alguna situación matrimonial, alguna situación de noviazgo, problemas económicos, todo lo que puedas pensar, hermano, eso representa el calor. Ese sol que nos habla el versículo 8 de Jeremías 17. Entonces, ya dijimos que en el versículo 6, el árbol que está a la derecha, que está todo espinoso, ese árbol representa
esa sequedad, ese calor, eso espinoso que habla allí Jeremías. Entonces, ahí vemos el sol, entonces, hermanos, ahí está el sol, el calor son las situaciones, los problemas, es decir, esa situación por la cual el aconsejado llega a la consejería. Y otra vez regreso al árbol de la derecha. Entonces, la cosecha, ¿cuáles son las consecuencias? Lo que está sucediendo, las espinas, fruto malo. Se está hablando de las espinas, hermanos, es la respuesta, la reacción de las personas a su circunstancia, a su situación. Esas son las espinas, ¿sí? El fruto malo es las reacciones, cómo responde, cómo actúa. La mala raíz, qué quieres y qué crees. Y es lo que hay en el corazón. Acuérdense que acompañados también de Mateo y de Marcos, que dice que del corazón salen todas las cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos bajo ese calor abrasador, ¿no? Que es el sol que representa nuestros problemas, y viendo este árbol de la derecha, que es el de la sequedad, si nuestro corazón está lleno de mentira, de blasfemia, de adulterio, de fornicación, ¿no? De mentira, de varias cosas, las espinas pues van a reflejar eso que tiene nuestro corazón, y por supuesto hacia arriba se van a dar las consecuencias, ¿no? Ahora vamos a ver el árbol de la izquierda, que representa precisamente aquella persona que está en Cristo, ¿sí? Entonces, la cosecha, ¿cuáles son las circunstancias? Es decir, lo que está sembrado primero, hermanos, en el árbol de la izquierda, que ese sí se ve bonito, verdoso, con fruto, ¿no? Con besito. La buena raíz es, busca a Dios en arrepentimiento y fe. Una persona que va a responder de una manera agradable a Dios al calor del solecito, es decir, a las circunstancias, a sus problemas, es porque busca a Dios en arrepentimiento y fe, reconoce que es responsable en muchas de las cosas, ¿no? Por supuesto, su fruto va a ser bueno, sí, van a responder con amor, con el fruto del Espíritu, recuerdan, amor, fe, paciencia, benignidad, esperanza, ¿no? Templanza y todas estas, ¿no? Y la cosecha, por supuesto, es si en el corazón la raíz es la fe del Señor Jesucristo, el arrepentimiento y la bondad, por supuesto, lo que se va a cosechar, hermanos, es el fruto del Espíritu Santo. En el árbol del medio está la cruz, que es el Redentor. ¿Quién es Dios y qué dice Él y qué hace el Cristo? Y es arriba de la cruz, volvemos a ver hacia arriba la cruz, ¿no? Digo, el sol. Y por supuesto, la idea aquí, hermanos, es que si el creyente, sobre todo el aconsejado o la aconsejada, es creyente, sus circunstancias, que es el sol, ese calor, las tiene que ver de acuerdo a la lupa del Señor Jesucristo, de quien es Dios, perdón, conforme a su palabra, ¿no? Por supuesto, si él la ve de acuerdo a su propia perspectiva, como dice el versículo el 6, dice será como sequedad en el desierto, en tierra despoblada, deshabitada, sin fruto, porque no está respondiendo de acuerdo al Señor, ¿ok? Pero lógicamente que dice en el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, junto a la corriente echará raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es interesante que el versículo 8 no está diciendo que el árbol que está plantado junto a las aguas va a estar exento de sequedad, no dice eso, sino que dice que aun cuando viene la sequedad, ¿verdad? No se fatigará y sí podrá dar buen fruto, aún a pesar de la sequedad. Y acuérdense que es el calor, ¿no? Ok, con esta ilustración, hermanos, esta ilustración está basada, otra vez les decía, en esta parte de Jeremías 17, del 5 al 10, ¿no? Aunque los versículos 6 al 8, está hablando, nos está ayudando a entender el diagrama que tenemos aquí. Entonces, el sol representa lo que dice esa sequedad del versículo 8, el árbol de la derecha, que representa precisamente lo que dice el versículo 6, ¿no? Está sobre sequedades, el sol representa esos problemas, el árbol de la izquierda representa aquel hombre que según el versículo 7 confía en Jehová y aunque haya calores, abrasadores, va a rendir fruto y no se va a fatigar porque está plantado en el Señor. Y esa planta es el versículo 7 que es Cristo, ¿no? Para nosotros es Cristo.
De ahí, hermanos, es donde se basa, es decir, este diagrama que vemos aquí, otra vez, está basado en cuanto a está basado en cuanto a Jeremías 17, del 5 al 10. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? Pude lograr comunicar que el diagrama se pensó de acuerdo a este pasaje y qué representa cada arbolito y según qué versículo. ¿No hay alguna duda ahí, hermanos, en esa parte? ¿Alguna observación, comentario? Me dice que muy claro, ok, perfecto, todo bien hasta ahí. Entonces, esa imagen ya nos dice de dónde sale. Entonces, ya vimos que cada figurita representa un versículo de Jeremías 17, ¿no? Ahora, ahí en sus hojas, hermanos, ahí en sus hojas hay un sistemita, que a ver, pues es este. Lo voy a poner así. Ahí hay un sistemita, hermanos, que también les va a compartir Josafat. ¿Sí? Nada más ahorita muéstraselos tantito. Sí, sí, sí. Pero vienen sus notas, hermanos. Vienen sus notas, este sistemita. Y si se los puedes compartir. Sí, ok. Ese sistemita, hermanos, que les está compartiendo con Josafat, bueno, solamente es para que podamos hacer un ejercicio de cómo, voy a decirlo así, con imaginación, vamos a pensar en el diagrama de los tres árboles. Entonces, otra vez, ¿qué son los tres árboles? El de en medio es Jesucristo. El de la derecha es el corazón del hombre, o sea, que no responde de acuerdo al Señor. Y el de la izquierda es el corazón del hombre que responde confiando en el Señor, en fe y en arrepentimiento, ¿no? El sol, pues son los problemas, son las situaciones de la vida, ¿no? Lo que se siembra y lo que se cosecha, ¿sale? Entonces, ese diagrama, hermanos, ahorita les voy a mostrar uno que es igualito, nada más es el qué es lo que podríamos poner en ese diagrama. Si quieres poner el siguiente, que es igualito, nada más ya con letritas. Es ese. Ese, hermanos, ustedes, la invitación es esto, como estar pensando, hermanos, en el diagrama de los tres árboles. Entonces, en ese diagrama, lo que así como ven ese cuadrito, hermanos, en ese diagrama, en la parte superior, vamos a poner las circunstancias. Circunstancias es cuál es el problema, cuál es la situación que trajo al aconsejado, cuál es el tópico que tenemos que enfrentar, ¿no? Entonces, cuando bajamos al bloque, o sea, si estamos viendo circunstancias, hermanos, bajamos del bloque, el primer bloque del lado derecho, y es respuestas pecaminosas. Entonces, lo que vamos a ver es tú y yo, o tú estás hablando con tu aconsejado y tu aconsejada, vas a poner ahí, hermano, hermana, vas a poner en circunstancias cuál es el problema. Luego, respuestas pecaminosas, lo que vas a poner en respuestas pecaminosas es el hermano o esta persona está respondiendo de esta manera. Por supuesto, es pecado, no es agradable a Dios, ¿no? Entonces, ahí vas a colocar cómo está respondiendo esta persona en sus respuestas pecaminosas. Y luego abajito dice motivos idólatras. Entonces, ya que pusiste cuáles son las respuestas pecaminosas de la persona de acuerdo con la cual está enfrentando sus circunstancias, entonces en motivos idólatras vas a poner ahí tus observaciones sobre cómo está respondiendo su corazón. Es que está resentido, le falta fe, está decepcionado, está cruzando por alguna situación complicada, trae algún duelo, alguna adicción, ¿sí me explico? O sea, esas cosas, ¿qué es lo que le motiva a actuar de esa manera, no? ¿Qué está detrás de su respuesta pecaminosa? ¿Ok? Y luego vas a ver abajito, en la parte inferior, dice verdades del Evangelio. Ahí es donde tú ya vas a comenzar a colocar en este diagrama de los tres árboles, vas a comenzar a colocar cuáles serían los pasajes bíblicos, es decir, cuál sería la respuesta bíblica a sus motivos idólatras, a sus respuestas pecaminosas de acuerdo a su circunstancia, ¿sí? Ahí vas a colocar esa parte. Y luego vamos a ir del lado izquierdo. Del lado izquierdo, acuérdate que es el árbol que contiene el Señor con fe y arrepentimiento. Entonces,
Ahí tenemos las mismas circunstancias. ¿Y cómo es que esperamos que responda? ¿Cuáles serían las respuestas obedientes? ¿No? Entonces, lo lógico, las respuestas obedientes son aquellas que van a estar, hermanos, ¿cómo se dice? En respuesta, pero a lo que ha hecho pecaminosamente. Es decir, es lo contrario, ¿no? Si la persona, por ejemplo, responde con enojo, entonces la respuesta obediente va a ser paciente, templado, por ponerles un ejemplo, ¿no? Y si sus motivos eran idólatras, su enojo es porque no, porque está perdiendo el control, por ponerles ejemplos. En el otro lado van a ser sus motivos que agradan a Dios, en vez de que ahora yo me enoje, provoca ira o a causa de que quiero tener el control. Ahora lo que yo voy a hacer, hermanos, es, poniendo este ejemplo que les estoy poniendo ahorita, es como, en vez de estar confiando y queriendo tener el control, yo dejo el control al Señor, dejo a un lado lo que es mi soberbia y mi orgullo y dejo que el Señor tome control. Es más, como para que podamos ver ahorita un ejemplo así, con esto que se me estaba ocurriendo diciéndoles, más bien pongámoslo de ejemplo para que vean cómo se va a desarrollar el diagrama de los tres árboles en este cuadrito, ¿no? Entonces vamos a poner precisamente el caso en circunstancias, lógico, ustedes no pueden apuntarse, vean ustedes, ahorita pongan atención ahí. Entonces, las circunstancias es precisamente una persona que en varios aspectos de su vida y sus responsabilidades todo se está saliendo de control. Todo se está saliendo de control. Pastor, nada me sale bien. En la casa todo va mal, en el trabajo todo va mal, incluso en la iglesia creo que todo va mal. Estoy poniendo un escenario, ¿no? Para entender cómo es el diagrama. Pues lo que yo voy a poner es, en circunstancias, voy a poner, el aconsejado refiere que todo está saliendo mal, que siente que se ha perdido el control y que todo se le salió de las manos. En la casa, en el trabajo, en la iglesia. ¿Cuál es su respuesta pecaminosa? Estoy cansado, estoy frustrado y estoy enojado. Ahí pongo, ¿no? Debido a que todo se le ha salido del control, está cansado, está frustrado, está enojado. ¿Cuáles son sus motivos idólatras? Precisamente, ha perdido el control, entonces refleja un corazón soberbio, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar a atender esta parte con verdades del Evangelio. Y en este ejemplo, hermanos, yo lo llevaría a primera epístola de Pedro, en el capítulo 5. Primera de Pedro, si quieren ir ahí, a primera de Pedro, capítulo 5, ¿no? ¿Verdad? Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 7, pero en el 5b, vamos a llamarle así, ¿no? Primera de Pedro 5b al versículo 7, y se los voy a leer. Dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, repito el caso. La circunstancia es que la persona está desesperada porque está perdiendo el control, todo se le salió de las manos y hay desorden en su vida, en su casa, en su iglesia y en su trabajo y en otras áreas de su vida. Entonces esa persona, hermanos, está ya experimentando un área de desorden. Entonces su respuesta es frustración, enojo, ¿no? Hay frustración, hay enojo, desconcierto. Sus motivos idólatras es que lógicamente estamos observando que es una persona soberbia que quiere tener todo el control. ¿Cuál va a ser la primera respuesta en verdades del Evangelio? Primera epístola de Pedro, capítulo 5, desde el versículo 5b al versículo 7. Y entonces desde ahí le vamos a empezar a decir, ok, ahora los motivos que agradan a Dios es que tú tienes que dejar que Dios tome el control de todas las cosas en tu vida, porque Él tiene cuidado de ti, ¿verdad? Tu motivación tiene que ser entonces sujetarte a la voluntad de Dios. Sujétate a la voluntad de Dios, porque Él tiene cuidado de ti. Tu respuesta obediente es: humilla tu corazón, fuera de enojarte, fuera de frustrarte, fuera de crear amargura en tu corazón, es humíllate. Dios quiere que te humilles, porque lógicamente, aunque tal vez no comiencen a cambiar en este caso las circunstancias tan rápido, cuando tú te humillas al Señor, lógicamente dice que Dios va a tener cuidado de ti, ¿verdad? Vean cómo dice otra vez el texto:
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es decir, si lo traducimos con este caso a la persona, cuando dice que Él los exalte cuando fuere tiempo, es Dios tiene la salida y tiene el control. Tú todavía no estás ahí, pero Dios ya está ahí. Dios ya te tiene la respuesta, tiene la salida, tiene el control. Pero tienes que dejarle ese control a Dios. Por eso es que te tienes que humillar, porque tu soberbia ha hecho que Dios te resiste y todo por eso está saliendo mal. Porque eres un controlador o una controladora, ¿no? Entonces, ahí, hermanos, les hice como un ejemplo, entre comillas, rápido, de cómo se estaría llenando, hermanos, un diagrama en este cuadrito, un diagrama de los tres árboles, que en nuestra mente, hermanos, está imaginativamente que las circunstancias es el sol, las respuestas y motivos idólatras y pecaminosos es el árbol de espinas, las verdades del Evangelio es Cristo y su palabra, y lo que son motivos que agradan a Dios y respuestas obedientes es el árbol que da fruto porque está confiando en fe y arrepentimiento en Cristo, y esa es la manera en que va a responder a sus circunstancias. Les estoy poniendo ahí un ejemplo. Hermanos, hasta ahí una pregunta, una observación. ¿Por qué lo estamos teniendo? Porque además de que ese diagrama de los tres árboles es ¿cómo quiero? Estoy acomodando mis ideas, hermanos. Es que sí es un gran diagrama, hermanos, para que de verdad te va a sistematizar la manera en que tú das consejería. No solamente es una metodología, sino que además te va a sistematizar desde que entra el aconsejado, ya estás pensando, estas son las circunstancias, estas son sus respuestas, estas son sus motivaciones pecaminosas, esto es lo que Dios dice conforme a su situación, esta es la manera en que Dios cambia la situación y la respuesta es en obediencia, de forma práctica que tiene que hacer para enfrentar las circunstancias. Entonces, eh, bueno, hermanos, les hacía yo la pregunta. A ver, Aniela Carrera, por favor. Hola, pastor, buenas noches. Sí, usted llena, o sea, literalmente este cuadrito en cada una de sus consejerías, o no sé si dada su experiencia, pues es algo que ya tiene más en la cabeza y no necesita pasarlo literalmente a un papel. Oiga, como dicen por ahí, me cachaste, ¿no? Hermana, voy a ser sincero con todos ustedes. De verdad, de corazón se los digo, por la gracia de Dios, es que tengo cerca de 16 años, 17 años practicando la consejería bíblica. Te podría decir, Daniela, que los primeros 2, 3 años hacía el diagrama, lo aterrizaba en el papelito, hermano. Ujú. Pero debido a que esto sistematizó mi forma de tener consejería bíblica, tienes razón, hermana. O sea, ya lo traigo en la mente. Ya es algo que está en un proceso en el cual yo estoy escuchando al aconsejado y en automático en mi mente, hermana, estoy organizando las situaciones, ¿no? Pero sí, como que Ya, ok. los 2, 3 primeros años sí estaba, hermana, haciendo el diagrama en papel. Y la respuesta de esta, el por qué estaba haciendo yo el diagrama en papel, hermana, es porque los 2, 3 primeros años, al ser como primerizo en la consejería bíblica, pues cada vez me caían nuevos casos. ¿Estás de acuerdo? Que al principio todos los casos van a ser nuevos. Ya después ya iba yo observando cómo se iba tomando la consejería, pero sí, hermana, es algo que ya de alguna manera ya, pues sí, sí se puede decir así, que ya está sistematizado en mi mente de cómo es como yo realizo la consejería bíblica y ya hoy día ya no me es tan necesario aterrizarlo. Lo que sí hago es que cuando se van los aconsejados hago mis apuntes o a veces enfrente de ellos hago algunos apuntes porque en ese momento quiero aclarar un punto. Pero regularmente cuando tengo que hacer apuntes, es cuando se van los aconsejados, ok, me dijo esto es así, y eso me sirve, hermanos, para que yo pueda desarrollar tanto la dinámica como el proceso y los textos bíblicos que me van a ayudar. Ujú. Ya. Ok, gracias. No, seguramente, obviamente yo voy a hacer mi papelito, ¿no? Pero gracias. Pues al principio todos, hermana, todos, y digo, si no, y tampoco es como que si el pastor Pozos ya lo tiene regularmente en la mente, pues tampoco crean que o sea, es falible, es decir, yo me puedo equivocar, y a veces he tenido que hacerlo cuando se ve el aconsejado y hacer mi diagrama para que yo esté como que ordenando mis ideas, ¿eh? O sea, como que no me he deshecho de él
en todo, sino que de repente a veces lo aterrizo para que tengamos mis ideas. Sí, gracias. ¿Alguna otra persona, hermanos, pregunta sobre este diagramita? Seguros. En sus apuntes, hermanos, van a checar, si ustedes observan sus apuntes, tienen este diagrama para que ustedes lo puedan imprimir. De hecho, dice el diagrama de los tres árboles, y ustedes lo tienen como así como un tipo Word. Ahí en sus apuntes ustedes lo tienen, hermano, para que ese diagrama lo puedan imprimir. Ahora les voy a decir esto. Este diagrama y uno o dos diagramas más que les estamos mostrando ahorita, tampoco se preocupen de cómo lo van a hacer, para imprimir todo el papel, no, o sea, porque viene dentro de los apuntes. No se preocupen, ya les he dicho, al terminar la clase o mañana, estas figuras yo se las mando para que ustedes las puedan imprimir, ya sea que si lo quieres a color o lo quieras hacer en este diagramita de los cuadros, o ahorita vamos a ver el diagramita como tal de los dibujitos bonitos, también está para que lo puedan hacer ahí. De Javier y Miriam, o Javi. Sí, sí. Como tal, este diagrama tiene derechos de autor, me imagino. Sí, hermano, el diagrama lo hizo un hermano que se llamaba, ya partió con el Señor el año pasado, Jay Adams, que se le conoce, Javi, a Jay Adams se le conoce, así como tal los teólogos lo conocemos como, ay, sí, no, los teólogos se le conoce como el padre de la consejería bíblica moderna. De hecho, se reconoce a Jay Adams como el padre de la consejería bíblica moderna. Ok. Sí, Gracias. gracias. Sí, y es algo que aterrizó para toda la consejería, es algo que la mayoría de los consejeros que estamos tomando la consejería con este tipo de herramientas usamos, ¿eh? Usamos esos tipos de herramientas. Y todos sabemos que es de Jay Adams. Sí. ¿Algo más, mis hermanos? Contesto ahí donde vamos. Ay, ¿a poco así de sencillo está? Fíjense, yo cuando lo estudié me costó trabajo hacerlo, pero bueno, ahora muestra esto. Ahí en sus apuntes, pero también lo van a ver aquí compartido en la pantalla, hermanos. Ahí en sus apuntes, pero también en la pantalla. Van a ver el diagrama, pero en dibujito. Pero abajo. No, ese no, otro. No, me lo pasó. No. ¿Tienen sus apuntes, hermanos? Si tienen sus apuntes, ajá, sí, a ver si se puede. Si tienen sus apuntes, hermanos, no, ni se va a ver, no sé. Si tienen sus apuntes, ya ven que vimos el diagrama del árbol, pero con los dibujitos donde se ve el sol, el árbol de las espinas y luego el árbol con fruto. Bueno, en sus apuntes, si bajan tantito, ya viene ese, pero, creo que lo mandé una vez, ¿no? Ahí está, ese. Ahí va, hermanos. Ya lo encontramos. Ya lo encontramos. Bueno, es que aquí me están ayudando. Ahí está, ese, hermanos, ese igual lo pueden imprimir, pues lógico, blanco y negro, si tienen lana, pues en color, como ustedes quieran, que se vea más bonito. Pero es exactamente lo mismo, hermanos. Es nada más lo que estamos haciendo es que ahí está el diagrama en bonito, ¿no? Está el diagrama en bonito, y ustedes lo que van a hacer es donde está el sol, pues apuntan cuál es el problema, la circunstancia. En el lado derecho donde está el árbol de espinas, pues ustedes van a poner, por ejemplo, las espinas, lo que está hacia afuera. Las espinas, pues es la respuesta pecaminosa o los malos hábitos que está mostrando el aconsejado. En donde está ese árbol de espinas abajo, donde está la raíz, por supuesto es lo que hay en su corazón, que hay orgullo, hay desesperanza, ¿sí me explico? Hay rebeldía, idolatría, ¿sí me explico? Eso es lo que vamos a poner nosotros. Por supuesto, en la parte de donde está la crucecita y se ve la Biblia, ahí vamos a poner nosotros cuál sería el pasaje o los pasajes bíblicos que podemos recomendar para que comience a responder de una manera agradable al Señor. Y luego vamos al arbolito, ese bonito que tiene su raíz, y su raíz precisamente es esos cambios que la Biblia, de acuerdo a los textos que estamos poniendo, ya están poniendo en el corazón del aconsejado.
de tal manera que su fruto va a ser la respuesta que sea agradable a Dios. Primero, lo que motiva la obediencia, lo que motiva la fe, ¿no? Por ejemplo, la obediencia, la fe es lo que me está motivando. Bueno, ¿cuáles van a ser mis respuestas entonces en acciones? Pues es precisamente atender mis responsabilidades, pedir perdón, hacer actos dignos de arrepentimiento, confiar en el Señor, restaurar alguna situación, ¿no? Esa va a ser mi respuesta. Entonces, es nada más la imagen, hermanos, pero como les decía, pero es bonito, ¿no? Ya sea que quieran hacer ustedes el del cuadrito que les mostré hace unos minutos, ¿sí? O este que está en bonito, en dibujitos, ¿no? Cualquiera, el que ustedes elijan, hermanos, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. ¿Ok? Hasta ahí, hermanos, ¿alguna pregunta, alguna observación? ¿Algo que quieran saber de nuevo? No, entonces, bueno, es que creo que no. Bajan ahí en sus apuntes o también vamos a compartir la imagen. Y aquí está otro sistema. Estamos viendo tres sistemas diferentes de cómo tú puedes aplicar, hermano, hermana, de cómo tú puedes aplicar el sistema del árbol, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese sistema ustedes también ya lo tienen ahí en sus hojitas en Word, para que, ya les dije, y otro se los voy a mandar para que ustedes no tengan que meterse en problemas con el archivo que les mandé. Y se los voy a enviar, hermanos, para que ustedes lo puedan estar imprimiendo cada que tengan sus consejerías y quieran estar desarrollando este sistema. ¿Ok? Pero este sistema que están viendo aquí, hermanos, eh, es exactamente igual, nada más que aquí avanzamos un poco, o sea, lo vamos a poner ya un poquito diferente, pero con pasajes. Por ejemplo, ahí donde se ve la estrellita es el sol, en la parte superior del medio, ¿no? En la parte superior del medio es el sol. Y a ver, hermanos, quiero escuchar de ustedes, ¿qué significa el sol? El calor, los problemas. Exactamente, no es el mismo. No, esos son los problemas que están enfrentando. Eso significa el sol. De ahí, hermanos, de esa estrellita que está como el sol, a su lado derecho tienen dos líneas, ¿verdad? Ahí lo que vamos a poner es siembra y cosecha. Ahí viene esa parte, siembra y cosecha. En siembra y cosecha, hermanos, lógicamente, aunque nosotros vamos a poner siembra y cosecha, en la parte, por ejemplo, dice siembra y cosecha, en la parte de arriba ponemos siembra y cosecha y abajito de la línea, ¿qué es la siembra? Es decir, lo que hizo, la forma en que respondió, ¿qué cosechó? Esas consecuencias, esos problemas que empezó a tener, ¿ok? Y luego bajando ahí mismo, abajito del sol, tenemos sinónimos para la palabra corazón. Entonces, ¿cuáles son los sinónimos para la palabra corazón? ¿Se acuerdan, hermanos, que lo vimos en clase? ¿Cuáles son los sinónimos de la palabra corazón? Mente, hombre interior, alma, voluntad, deseos, ¿no? Y entonces ahí vamos a poner sinónimos de la palabra corazón, ¿no? Pero cuando tú estás pensando en un aconsejado o aconsejada, aunque en tu mente sabes que es mente, corazón, de acuerdo a la situación que está pensando, está viviendo el aconsejado o la aconsejada, tú vas a poner cuál es la respuesta, cómo está respondiendo, por ejemplo, qué está en su mente. Es que en su mente trae esto. ¿Cómo está respondiendo sus emociones? Está respondiendo de esta manera, ¿sí? ¿Sí van conmigo? ¿Cómo le está afectando tal vez físicamente? No puede dormir, está pasando esto. ¿Sí van conmigo, hermanos, hasta ahí? ¿Sí? Okay. ¿Estoy yendo muy rápido? ¿No? Es que está como clarito el asunto, ¿no? Ok. Y vamos bajando un poquito al diagrama, y ahí en el diagrama vamos a darnos cuenta que tiene otra vez los otros arbolitos, que tiene el arbolito del lado derecho, que es el árbol de las espinas, y el del árbol izquierdo es el de las, ¿cómo se llama? El del fruto del Señor, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de esto, de los arbolitos, o sea, cómo se está presentando ahí, vamos a poner nosotros el, eh, el fruto, el cuerpo, cómo se está comportando en esta parte, ¿no? Ya ven que tienen ahí en medio donde está el hombre exterior, ya ven que está punteadito, en la línea hacia arriba es el hombre exterior, si se acuerdan,
¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, ahí vamos a poner, hermanos, entonces, hermanos, ¿cómo está respondiendo en la carne? ¿Cómo está respondiendo esta situación? ¿Qué está haciendo? ¿Sí me explico? O sea, en específico, ¿cuál es su comportamiento? ¿Qué está sucediendo? ¿Ok? Y en la parte de abajo que está punteada, por supuesto, lo que nosotros vamos a poner es, ¿y cómo está su hombre interior? O sea, lo está haciendo porque está en ira, otra vez porque está en desesperación, porque trae un duelo, porque trae un luto, porque está en rebeldía. ¿Sí? ¿Sí? O sea, en la parte de arriba es su comportamiento y en la parte de abajo es lo que hay en su interior, lo que está provocando esta situación, ¿no? ¿Sí? ¿Qué representa, hermanos, el lado derecho? ¿Y recuerdan que representa el lado derecho? De donde están las espinas. El yo. El yo, exactamente. Es, hermanos, es el yo y es el yo y es el corazón que idolatra, ¿no? Es adoración a ídolos. Ahí donde dice, ¿qué representa a este lado? Es adoración a ídolos. Y es que, hermanos, el gran problema del ser humano en el pecado es su propia idolatría. Es la situación, ¿no? Es adoración a ídolos. ¿Qué representa adoración a ídolos? ¿Cómo se representa ese ídolo en la persona? Sí, es lo que vamos a apuntar, ¿no? ¿Con qué representa ese ídolo en la persona? ¿Cómo se está manifestando su ídolo? Él puede ser su propio ídolo, ella puede ser su propio ídolo. La iglesia puede ser su ídolo, su trabajo, su esposo, su esposa, su novio, su novia. ¿Cómo representa ese ídolo? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque ahí está su confianza. Acuérdense de Jeremías 17, dice, maldito el hombre que confía en esto. ¿Se lo explicó? Ahí está su confianza, ahí está su corazón, hermanos, ¿no? Entonces eso está haciendo un corazón pecaminoso y por eso las espinas están respondiéndose de esa manera, ¿no? Vamos a irnos de esa misma, pero del lado izquierdo, que está el corazón con el buen fruto, ¿sí? Entonces, ¿qué representa el lado del buen fruto, hermanos? Adoración a Dios, mientras el lado derecho representa adoración a ídolos, el lado izquierdo representa adoración a Dios. Entonces, si por el otro lado su adoración a él mismo era lo que, como en el caso anterior, era su propio orgullo, su soberbia, tener control, en adoración a Dios, ¿cómo se va a representar, hermanos? Obediencia, humildad, sujeción, confianza en el Señor. ¿Sí se van conmigo? ¿Ok? Emulando el ejercicio que les había yo dado anteriormente, ¿no? Ahora vamos bajando. Por supuesto, está la cruz, hermanos. Está la cruz, que es el Evangelio y sus implicaciones, ¿no? Siempre cuando hablamos de Evangelio y sus implicaciones, estamos, por supuesto, pensando en aquellos textos bíblicos que nos están ayudando o llevando a darle la consejería a esta persona, ¿sí? Y, por ejemplo, dice, del lado derecho, hermanos, abajo, dice, referencias claves del corazón dadas en la clase. ¿Cuáles fueron las referencias claves, hermanos? La primerita, ¿cuál fue? Pues Jeremías 17, ¿de dónde sacamos el sol y las espinas? Jeremías 17, del 5 al 10, hermanos, ¿sí? Por poner una. Pero si vamos del lado izquierdo, ¿cuáles son los recursos dados por Dios para cambiarnos? Eso lo vimos en clase la vez anterior. ¿Cuáles son los recursos que Dios ha dado para cambiar? ¿Para qué? Para cambiar. A ver, ¿de dónde te vas a tomar para llevar a la gente al cambio? De la Biblia, de la palabra. Exacto, entonces ahí ustedes, ahí desde el lado izquierdo, donde dice recursos dados por Dios para cambiar, punto número 1, la Biblia. ¿Se acuerdan que ayer vimos en teología sistemática para la consejería bíblica? Es la Biblia, la antropología, la epistemología, la bibliología, angelología, amarteología, que es el pecado, neumatología, que es el Espíritu Santo, ¿no? Todo eso es la Biblia. Es los recursos dados por Dios, punto número 1, es
La Biblia, punto número 2, hermano, ¿lo puede hacer el creyente solo? No, la iglesia. Ok, y antes de la iglesia, el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ahí vamos a poner en el punto número 1 de los recursos que Dios ha dado, es la Biblia, punto número 1, 2, El Espíritu Espíritu Santo. Santo, 3, la iglesia. ¿Ok? Entonces, otra vez, 1, recursos dados por Dios, la Biblia. 2, el La Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y 3, la iglesia. ¿Vale? Iglesia. Ahora, esto es lo que regularmente nosotros vamos a poner, pero al final, hermanos, este otro sistema nos lleva también a que ya cuando lo tienes bien trabajado, lo pongas, pero lo que está sucediendo en el caso del aconsejado. Es decir, donde dice recursos que Dios ha dado, dentro vas a poner, por ejemplo, recursos claves del corazón, vas a poner los pasajes los cuales tú vas a utilizar para apoyar a ese aconsejado o aconsejada dentro de su situación en particular. Y donde dice recursos dados por Dios para cambiar, como tú y yo ya sabemos que es la Biblia, entonces tú vas a poner específicamente cuál es el texto base en el cual vas a trabajar dentro de esa, ¿cómo se dice? Proceso de consejería. Y luego el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que debo dejar que el Espíritu Santo haga en mí? Y punto número 3, la iglesia. No nada más es venir a consejería, sino ¿qué tengo que hacer en la iglesia? A lo mejor en mi pecado está causando tropiezo. Bueno, tengo que cambiar, tengo que despojarme de mi pecado para que yo pueda hacer de edificación. ¿Sí me explico? O sea, es decir, con el tiempo tú todo esto lo vas pasando a la práctica. ¿Sí me pude explicar algo más? Digo, con toda confianza me dicen para que me pueda regresar o vuelva a explicar algo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cuáles son los recursos que Dios pone? Los recursos que Dios pone para cambiar es la Biblia, punto número 1. Punto número 2 es el Espíritu Santo. Y punto número 3 es la iglesia. Porque lógicamente que el árbol del medio es Jesucristo, ese es el árbol de fuente de agua viva, ¿no? Entonces, de él va a fluir todas las cosas. Entonces, esos son los recursos que Dios ha dado para el cambio, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Ok. Ahí en sus notas, hermanos, ya después del sistemita que acabamos de ver, abajo ya les pongo qué es lo que tiene que llevar el diagrama. Eso no lo tienes tú, pero está en las notas. De hecho, dice diagrama, solo calor, presión o circunstancias. 2 líneas, lado derecho, a un lado del sol, siembra y cosecha. Sinónimos para la palabra corazón, mente, hombre interior, alma, voluntad, deseos. Persona exterior, fruto, cuerpo, comportamiento. Persona interior, el alma, el corazón, las emociones, los sentimientos. El corazón del lado derecho, adoración a ídolos. El corazón al lado izquierdo, adoración a Dios. Y donde dice recursos bíblicos, aquí les puse una serie de versículos en cuanto que hablan del corazón, ¿ok? Luego donde dice los versículos que Dios pone, ahí tienen ya sus apuntes, la Biblia, el Espíritu Santo y la iglesia, y ahí pones este pasaje. Este pasaje, perdón, esa imagen. Y ahí abajito, ahí abajito en sus notas, tienen el siguiente sistemita o la siguiente imagen que les vamos a mostrar, ¿sí? Ahí está. No, hermanos, es cuando yo decía, si vas a optar o si vas a optar porque a algunos se les facilita mucho más si vas a optar por en tu mente, ¿qué tienes que tener? Que era lo que preguntaba Niela, que yo decía, es que eso tienes que aprender como consejero. En tu mente sabes que el solo son las circunstancias, que el lado derecho es el árbol de espinas, el cual tiene motivaciones pecaminosas y respuestas pecaminosas. En el bloque de abajo, ¿no? En el inferior, está la cruz de Cristo y es las pautas bíblicas con las cuales va a actuar. Y luego va subiendo, entonces, ¿cuáles son las motivaciones? Pues tal vez puede ser el arrepentimiento, la fe, la obediencia, la esperanza, ¿no? En cuanto a la respuesta es, bueno, si ya antes estaba enojado, ahora voy a actuar afable, ¿no? Voy a ser respetuoso, voy a obedecer, ¿sí me explico? Entonces, eso va a ayudar a que responda a sus circunstancias. Por eso yo les decía que de alguna manera este sistema en automático, valga la redundancia,
va a sistematizar la forma en que tú, hermano, hermana, antes la consejería. Si se dan cuenta, con el tiempo, como lo estás desarrollando, ya tu mente funciona de esa manera, ¿no? Ya tu mente funciona de esa manera como lo estás tú observando. Entonces, hermanos, hasta ahí, dudas, observaciones. Porque quiero mostrar, hay algo que no tienen ahí en las imágenes, pero quiero mostrarles por ahí un ejemplo de lo que ah, un ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, ahí, hermanos, ¿no? Por ejemplo, es cuando hay un ejercicio que se hace en el seminario, ¿no? Entonces, el criticismo del nuevo pastor, es decir, es un ejercicio que el pastor se está haciendo, ¿no? El pastor tiene problemas con la iglesia, el pastor se está desanimando con la iglesia, el pastor ya está acarreando, ¿cómo se llama? Amargura hacia la iglesia. Entonces, el pastor mismo entonces se tiene que autocriticar. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en el lado de lo pecaminoso que es la siembra y la cosecha, ¿no? Podemos observar que en las espinas el pastor tiene relaciones rotas con la iglesia, el pastor en sus pensamientos en el interior dice, no tienen derecho a criticarme, ni llegan a las reuniones a las 11 y llegan a las 11:20, no, quién sabe eso dónde sucede, ¿no? Pero ya, entonces ese pastor está teniendo problemas. ¿Y cómo le está afectando en su interior? El pastor empieza a experimentar ansiedad, temor, quiere controlar las cosas, ¿no? Y eso nos pasa a todos los pastores, no nada más al pastor Pozos, eso nos pasa a todos los pastores, ¿no? ¿Y qué estamos viendo aquí en Él la no va a parte? estar hablando. ¿Cómo? De Peniel no va a estar hablando. ¿No? Sí, ¿verdad? Como que parece un retrato, ¿o qué? ¿Pero de qué Peniel hablas tú, hermano? Y en la parte de abajo, hermanos, De dice, las Galas. el pastor confía en Dios, pone su confianza en Dios, es enseñarle, o sea, cuando el pastor está experimentando estas cosas con la iglesia, en vez de decir, es que ellos no se sujetan, son desobedientes, no llegan temprano, todo lo que tiene que hacer el pastor es, ¿y qué me quiere enseñar el Señor con esta situación? O sea, Dios está utilizando a la iglesia para transformar mi carácter, para fortalecerme, ¿no? En mi fe, pero además, el Señor está utilizando esto para seguirme preparando dentro del ministerio, ¿no? ¿Sí? Esta tarea, hermanos, en el seminario y en el máster ahí en el IDEX, es una tarea que nos dejan a los pastores. A ver, ¿cómo está sucediendo la situación? Porque si tú vas a dar consejería, aplícatelo a ti mismo, ¿no? Entonces, pues ya como pastor no pone, pues me está pasando esto, ¿no? Cuando yo confío en el Señor, cuando permito que Dios me enseñe, que empieza a ver en la raíz paz, ¿no? Hay paciencia, no debo tener la última palabra, debo dejar que Dios conduzca. Él va a trabajar en los corazones de ellos y en el mío, ¿sí? Y puedo experimentar como fruto un mejor liderazgo, animar a los hermanos, a juntar a los hermanos, a reunificar, ¿no? A fortalecer, a crear un solo equipo, ¿no? Entonces, este es un ejercicio, hermanos, que nos dejaron ahí en el seminario, ahí en el IDEX, en el Master Seminario, y que cada pastor éramos responsables de mandarlo para pasarlo en el interior. ¿Por qué? Porque como pastor tú también tienes que hacerte este examen, hermano, cada que tengas un problema, hazte este examen de los 3 árboles, o de repente si hay alguna situación en la iglesia o en tu vida, hazte este examen. Bueno, yo estoy hablando como pastor, ¿no? Yo tengo que estarlo haciendo, pero también ustedes, hermanos, con cada que hay, porque ¿cómo vamos a nosotros, hermanos, a ilustrar o a capacitar o a dar consejería si nosotros mismos no nos dejamos? A esto, hermanos, en el seminario le llamamos, es el programa de santificación personal, y es que tienes que trabajar sobre el sistema de los árboles, donde hablas del problema de tu familia. Nosotros tuvimos que hacer uno en cuanto a tu familia, en tu personal, en tu ministerio, y para pastores que son bivocacionales, es decir, que tienen trabajo en ministerio, pues entonces también cómo estás, qué está pasando en tu trabajo y qué pasa en tu iglesia. Entonces, todo un análisis, hermanos, que se tiene que hacer uno en la personal, y eso
Esta tarea se le llamó el proyecto de santificación personal porque es donde Dios quiere que nosotros mostremos el cambio, ¿no? Lo que te estoy diciendo, hermano, hermana, yo sé que en este curso no hay tareas, pero lo que yo te estoy diciendo, ya sea que en este dibujito o en el de los cuadritos, hermano, hermana, hazte un examen de consejería bíblica, o sea, a ver cuáles son tus circunstancias, cuáles son tus respuestas pecaminosas, cuáles son esas motivaciones pecaminosas, eso que muestra tu idolatría, qué es lo que dice Dios en su palabra para que te ayude al cambio. Entonces, ¿cómo te motiva? ¿Qué es lo que te está motivando a cambiar y cuáles son aquellas áreas que Dios quiere que muestres frutos para que regreses a ver tus circunstancias? Ese es el sistema, ¿no? No se los puedo dejar de tarea porque yo juré y perjuré que no iba a haber tareas. Pero la verdad yo les invito a que, de verdad, atrévanse, hermanos, nosotros como pastores, bueno, cuando estamos esto en la consejería bíblica, lo tenemos que hacer constantemente. Ya sea como les reitero, como estamos en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, pues, entonces uno tiene que estar, a ver cómo estoy respondiendo al calor de lo que está sucediendo. Es algo muy similar a lo que hacemos mes tras mes con el grupo de liderazgo en potencia, pastor. Otro que ya nos cachó, ¿verdad? Sí, mi hermano, eso es lo que estamos haciendo con nosotros. Es lo que, hermanos, los que son de otra iglesia, lo que pasa yo que cada mes me reúno con hermanos aquí en Peniel que estamos formando para liderazgo. Le llamamos, así le pusimos liderazgo en potencia, ¿no? Están estudiando para que, porque tiene ese potencial para liderazgo. Y pues ya lo observaron de dónde, por qué el pastor hace esas preguntas y por qué el pastor cada mes como que lleva esta situación y nos está estudiando. Pero también lo puede decir aquí Gilberto y está Josaphat, aunque no veo hoy a John y Manuel, pero al final ellos los podrían decir que el pastor pasa por lo mismo, ¿eh? ¿Sí o no, Gil? Sí, así es, nos rendimos cuentas unos a otros y digo, yo puedo dar testimonio de esto, también Josafat, mi hermano Javier, Johnny. Sí, 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 Sin está embargo, dentro del círculo de este grupo, puedo compartirles que aunque yo he sido diácono en distintas ocasiones y he tomado liderazgo en distintas áreas de la iglesia desde muy joven, digo, todavía estoy joven, pero desde hace muchos años nunca había tenido una retroalimentación de esta índole y forma un carácter mm, mucho más alineado a los principios y preceptos bíblicos que Dios demanda de los líderes. Sí, sí, Gil. Incluso a ver vos, si quieres comentar algo, ya que descubrieron que, bueno, en lo que encuentra Jos Javi, ya que descubrieron que eso es lo que estoy haciendo con ustedes ahí en las reuniones, si quieres compartir algo con nuestros hermanos. Yo podría decir que es un momento, como dijo Gil, de retroalimentación, pero es un momento donde hay crecimiento, donde hay madurez, donde lo que se pretende es crecer como iglesia, no sentirme yo soy el cristiano que madura, el único, no. Queremos crecer juntos para llevar a la iglesia a crecer. Sí, sí, hermanos, a ver Jos, ya tienes ahí. Pues sí, es un ejercicio, creo que bastante necesario, ¿no? Muchas veces, justo hablábamos en el curso, ¿no? Que cuál es la necesidad de tener una disciplina de consejería bíblica uno a uno, ¿no? Que muchas veces, pues como miembro de una congregación, a veces es difícil, ¿no? Como que dices, bueno, yo puedo tener mi devocional, mi lectura bíblica, ¿no? Pero justo lo aprendíamos en este curso y en otros que pues hemos tomado que un buen filtro o un buen parámetro para saber qué tanto nos estamos acercando a la imagen de Cristo, pues claramente sí es ver cómo nos estamos relacionando con otros, ¿no? Entonces, si no hay una rendición de cuentas como constante, no podemos tener como un parámetro tan objetivo, ¿no? Y creo que eso es sano y pues cuesta trabajo, creo, como cualquier cosa, pero pues es muy gratificante, ¿no? A la larga, porque pues justo es como
pues como debería de ser, ¿no? Justo en la rendición de cuentas así debería ser, ¿no? En un círculo de confianza con hermanos maduros que te pueden ayudar, ¿no? En algún problema o en algún área que justo necesites un consejo bíblico, para poder avanzar, ¿no? Entonces, pues creo que es un buen ejercicio. Sí. Y ese es el que hacemos cada mes, hermanos, con el grupo que estamos trabajando para formar liderazgo en Peniel. Ya llevamos ya medio año, ¿verdad? ¿Por qué están pasando? Más o menos, y pues hermanos, por la gracia de Dios, pues veamos, está funcionando, principalmente en nuestras vidas. Les reitero, hermanos, este sistema de los tres árboles y la consejería bíblica aún me ha permitido a mí como pastor, a mis tres hermanos, bueno, ahorita ya hablaron Josafat, Javier, Basuto y Gilberto, falta Johnny Butrón, hoy no se pudo conectar, pero ellos están viendo a un pastor que es frágil, están viendo un pastor que se debe dejar enseñar, un pastor que se permite pastorear por ellos, no saber, pastor, vemos esto, consejos, oramos por ti, y escuchan también, hermanos, cuando yo estoy débil. Es algo hermoso, hermanos, esta parte de hacerlo. Y hermanos, quiero decirles que precisamente lo que vimos en el primer curso de consejería, hermanos, es que si tú vas a ser un consejero o consejera, hermano, hermana, tienes que aprender a dar cuentas. Y un sistema como este que estamos aprendiendo hoy no solamente es para que tú lo lleves a los aconsejados y los caches o te des cuenta cómo está la situación, porque además te ayuda, hermano, a ser muy hábil para darte cuenta cómo está la situación pronto, ¿no? La verdad es que funciona de tal manera que pronto este es el asunto, ¿no? Pero no solamente eso, hermano, sino que además es un método de discipulado donde con hermanos, ya lo dijeron los hermanos de confianza, maduros en la fe, aún el pastor le está dando cuentas a los hermanos y el pastor está siendo pastoreado por sus ovejas, ¿no? Y dan consejo. Ya les dije, hermanos, es algo hermoso. Y hermano, hermana, tú que estás en este curso, si lo puedes, primero inicia contigo y luego atrévete a acercarte a un hermano o a tu pastor o a la esposa del pastor y hermano, ayúdame con este sistema. Mira, se le llama, les decía, ese proyecto se llama el proyecto de santificación personal, que es trabajar con los tres árboles en nuestra vida propia. Acuérdense que está ese principio bíblico que cómo puede guiar un ciego a otro ciego. Entonces, Dios ha tratado mucho con un servidor y yo he tenido a vaso del tiempo y los años también que aprender a dar cuentas. Si ustedes han escuchado, ¿se acuerdan que en el primer video pusimos a Samuel Hongbrook? Hermanos, antes de que Samuel Hongbrook ya partiera para los Estados Unidos, va a cumplir un año que ya se regresó a Estados Unidos, ya se jubiló como misionero. Pero antes, cuando estaba aquí en México, él era, hermanos, Trey y yo nos aplicábamos esto del árbol, de los tres árboles, y entre Samuel Hongbrook y yo nos pastoreábamos, hermanos, y esto siempre es importante, ¿no? Entonces, es grato observar esa situación. Ese mismo paso, hermanos, es que cuando, por ejemplo, el viernes me toca ir a reunirme con mis hermanos ahí de Gracia Abundante, con los pastores, y exactamente hacemos lo mismo, hermanos. Nos vamos pasando la batuta, digo, no la batuta, sino el tiempo, y cada uno habla de sus batallas, oye, pasa esto, ahora por esta situación, y es un ejercicio que hacemos para que Dios nos ayude a hacerlo también con nosotros. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna observación? ¿Alguna duda sobre este sistema de los tres árboles? Ya les dije, hermanos, no les dejo tarea, pero sí les hago una bonita recomendación. Háganse ese estudio, háganse ese diagrama. Y creo que uno de los más fáciles es el de los cuadritos, ¿no? Porque luego los dibujitos como que, bueno, a mí me costó trabajo el de los dibujitos, ¿no? Pero bueno, el que te haya acomodado más, tienes tres opciones, el del cuadrito, el del dibujito del sol ese bonito, o el otro que tiene las líneas, ¿no? Que fue el tercero que dices, ¿no? Pero el que sea, hermano, el que te acomode más, el que te ayude a perfeccionar más tu paso dentro de la consejería bíblica, hermano, y aplicarlo con tus aconsejados, va a estar súper. Les decía, no nada más esto es porque el viernes vamos a ver metodología, pero no nada más es metodología, hermanos, como tal es un proceso, hermanos, bíblico, basado en Jeremías 17, de cómo puedes o debes observar. Es cómo puedo, qué lente me debo poner yo para poder observar, porque solamente Dios conoce el corazón de los hombres.
Pero ¿cómo es que Dios me va a ayudar a observar cómo está respondiendo el corazón? Pues Jeremías 17, hermanos, y por eso es que se creó ese sistema. Vuelvo a hacer la pregunta, hermanos, ¿alguna observación? ¿Alguna pregunta? A ver, Gil. Sí, Ok, pues. pues ahora sí que, pues yo animo a los otros, a los que no están tomando esto, que lo tomen. En verdad yo creo que es hacer a un lado el temor a mostrar la vulnerabilidad individual, es hacerla a un lado, además de que conforme va pasando las sesiones en este ejercicio que pues hemos tenido, les puedo decir que va fraguando una relación de amistad entre nosotros muy fuerte. ¿Por qué? Porque nos desnudamos, ¿no? Así como tal, en sentimientos, en pasiones, en situaciones de debilidad, en luchas. eh, y eso hace conocer más el uno del otro. Es es un ejercicio que realmente tiene muchas ventajas, ¿no? Y se puede de igual forma aprovechar esa, digamos, esa amistad para fortalecer a la iglesia, porque es algo indirecto que va surgiendo, ¿no? Se va forjando esa parte, que además nutre el alma, esa parte. Sí, sí. Gracias, sí. ¿Alguien más, hermanos? ¿Observación de algo que quieran comentar? ¿Alguna duda? Este, Yo, sí, igualmente esperamos, como dijo Gil hace un momento, si nos desnudamos, nos presentamos tal como somos, decimos cada situación que a lo mejor en la cual pudiera haber conflicto, pero también esperamos y con tanto gozo que en algún momento podamos también gozarnos de en alguna situación en la que ellos o yo me esté gozando y que podamos decir, ah, gloria a Dios, que sí, ese es el todo. Pero no sé si al final se cortó, Javi. Bueno, ya no escuchaba. Bueno, entonces, hermanos, ¿alguna pregunta, observación, hermanos? Yo tengo una pregunta. A ver, Jos. Tiene que ver como un poco con los árboles. Aparte de la cosecha, ¿no? Obviamente es como, pues ya los frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Que está dando el aconsejado. Del lado del fruto. Ajá, sí, Sí, del del lado fruto del bueno, ¿no? Ajá, del fruto bueno. Pero mi pregunta a lo mejor es un poco extraña, pero ¿cómo podríamos tener como expectativas realistas sobre el cambio o el proceso que lleva una persona, ¿no? Un ejemplo, a lo mejor en mi testimonio personal, ¿no? Yo fui una persona que, pues, por poner un ejemplo, que batallé mucho con la ira, ¿no? Y cuando conocí del Señor, por su gracia fue un cambio como muy repentino, ¿no? O sea, gracias a Dios, no, a lo mejor no fue tan paulatino, no pasó un proceso tan largo, pero sí, el carácter cambió, ¿no? Y por ejemplo, teniendo ese contexto, a lo mejor me toca dar una consejería a una persona que igual batalla con su carácter, ¿no? Con la ira y así. Pero a lo mejor yo me doy cuenta que esta persona, pues sí está trabajando, pero no al ritmo que yo quisiera, ¿no? O en mi mente, ¿no? Yo podría decir, ah, pues si yo me tardo en menos, porque esta persona se tarda más, ¿no? A lo mejor. Entonces, creo yo que a veces como que uno puede caer en eso, ¿no? Y por eso es como la pregunta, ¿cómo tener como, pues sí, expectativas realistas de que la persona está trabajando? En el libro viene un caso así, ¿no? También a una persona que tomaba medicamentos, ¿no? Que tenía medicamentos controlados, ¿no? Y que de un día a otro los deja y así. Y justo dice en el libro, este es un caso dentro
claro, sí. Justo dice que es un caso aislado, ¿no? Y que no todos los casos son así, pero esa es como mi pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos tener esas expectativas realistas, ¿no? La primera expectativa, hermanos, es como aún lo vimos en el diagrama y en el curso anterior, es la forma en que aplica su fe y el arrepentimiento. Eso es algo importante. Porque si no hay un arrepentimiento genuino, verdadero, esa persona, por ese lado, por ese lado, si no hay un arrepentimiento genuino, esa persona no va a hacer actos dignos de arrepentimiento, no va a tener una transformación, porque no ha habido nada. No es lo mismo, no es lo mismo, hermano, que se le caracteriza por la misma actitud y el mismo pecado, a que de repente caiga, no es lo mismo. Sí, o sea, tenemos que hacer diferencia en eso. No es lo mismo que se le caracterice por ser un iracundo, a que de repente pues, se volvió a enojar, pero no quiere decir que siempre está enojado. ¿Sí me explico? Entonces, la fe y el arrepentimiento, la forma en que expresa su fe, la confianza en el Señor, la dependencia en el Señor, es una forma en la cual podemos observar que podemos tener buenas expectativas. Pero la otra es que también hay que considerar siempre que precisamente de acuerdo a la persona y el carácter y el contexto de cada persona, a algunos se les va a facilitar más y a algunos menos que otros. Su persona, su contexto, su carácter. Puede tardar un poquito más. Y en ese segundo punto es ser pacientes. Y bueno, aquí hay varios que saben que se aplica paciencia, se aplica paciencia porque hay que ser pacientes. Hay áreas en las cuales se nos dificulta más a unos que a otros. Pues ese segundo punto nunca hay que dejarlo. O sea, además de que tienes que observar el que sí está aplicando su fe de una manera correcta y un arrepentimiento genuino. Paso número 2, para que tú tengas buenas expectativas, es observar a la propia persona, si su carácter, su personalidad y su contexto le están ayudando a dar pasos agigantados o muy lentos. Si son pasos agigantados, medianos o lentos, no deberíamos preocuparnos. Preocúpate cuando no dé ningún paso. ¿No, hermanos? Entonces, algunos van a dar pasos agigantados, como fue tu caso. Algunos son en mediano tiempo. Y algunos son más lentos. Pero están dando pasos, ¿no? ¿Por qué? Porque caen, vuelven a repetir, llegan al arrepentimiento, y está pasando esto, ¿sí me explico? Pero hay quienes no dan pasos, los que no dan pasos, pues es que les falta el arrepentimiento. Y el tercer punto es que tú tienes que estar examinando y analizando la estrategia que estás llevando en la consejería. Porque a veces puede ser que la estrategia no esté funcionando y tienes que cambiar la estrategia. A veces y eso es así en todos lados, ¿no? Es como el médico, si no te funciona un medicamento, te manda a hacer otro, una terapia, te cambia otra terapia. Porque tu organismo es diferente, lo mismo cada persona es diferente. Y te puedes estar dando cuenta que la estrategia que estabas comenzando a tener o que ya estabas llevando por un tiempo no está funcionando. O a veces es que es la misma estrategia y por un tiempo ya no funciona y hay que cambiarlo, ¿sí? Entonces hay que analizar también la estrategia de la consejería que estamos nosotros llevando, ¿no? Para darnos cuenta si está siendo efectiva para la persona en la cual estamos aconsejando. Y no tener miedo de decir, bueno, no está funcionando esta estrategia, vamos a cambiarlo. Yo a veces en la consejería les digo, cambiemos de estrategia. Y a veces ya no es por mí, sino a lo mejor la persona, ¿no? Pues cambiemos de estrategia. Vamos a cambiar de estrategia para que estemos sin miedo. ¿Sí? Bueno, hermano, no sé si alguien más, alguna pregunta, observación que quieran hacer, que tengan. Hermanos, les reitero mi invitación para que ustedes hagan un ejercicio personal y en sus iglesias busquen una persona con la cual se puedan reunir y dar cuentas con este ejercicio del plano de los 3 árboles. Sea tu esposo, tu esposa, algún hermano, alguna hermana madura en la fe, algún pastor, algún hermano que, oye, ¿sabes qué? Necesito dar cuentas, ¿no? Necesito entender esa parte de mi vida. ¿Y por qué? Porque también voy a estar dando consejería, ¿no? Pues hermanos, veo que ya no hay ninguna pregunta, alguna otra intervención. Pues igual, terminamos. Ahorita creo que nos aventamos como 10 minutos más en comentarios, pero estamos a tiempo, ¿sí? Y como pues estamos
precisamente a tiempo, le voy a pedir pues aquí, si nos despides con una oración por esta vez, Gil, por favor. Sí, claro. Padre bendito que estás en el cielo, en tu lugar, te alabamos, te damos muchas gracias por esta noche en la cual nos has permitido tomar pues esta clase acerca de la consejería, Padre. Gracias por la participación, la actitud de cada uno de mis hermanos. Gracias por el tiempo que tú nos permites, Señor. Gracias también por pues el esfuerzo, Señor, la dinámica que está liderando nuestro pastor. Y Señor, pues te pedimos que tú bendigas nuestros hogares, que nos permitas también en unos momentos más también tomar descanso para el día de mañana continuar con nuestras actividades, Señor, y que todo sea para honra y gloria de tu nombre, Señor. Santifícate en tus iglesias, Señor, representadas aquí con cada uno de los hermanos que estamos tomando clase. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues buenas noches, hermanos, que descansen. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal.